En esta ocasión vamos a ver cómo calcular la fracción molar de una determinada sustancia. Entonces primero vamos a iniciar por ver el concepto de fracción molar. La fracción molar es una unidad química que se utiliza para medir la concentración de un soluto en una disolución. ¿Ok? Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para calcular las fracciones molares, donde X representa la fracción molar, la cual es adimensional, es decir, no lleva dimensiones. N con subíndice I representa los moles de la especie química de la cual estamos calculando su fracción molar. Y NT, que es esta parte de aquí abajo, representa los moles totales que están presentes en toda la disolución. Vamos a empezar a resolver un problema para ver cómo poner en práctica esta fórmula y para pues aprender cómo calcular estas fracciones molares. Entonces básicamente cuando nosotros calculamos la fracción molar de una sustancia, lo que estamos buscando es en qué proporción o en qué medida de fracción, como su nombre lo dice, está presente esa sustancia en un determinado recipiente o en una determinada disolución. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos este recipiente y tengo aquí partículas de un gas, no sé, por ejemplo oxígeno. Y aquí yo tengo partículas también de otro gas que puede ser el nitrógeno, ¿no? Entonces, si lo que me piden es calcular la fracción molar, voy a dar la fracción molar, es decir, en qué cantidad de fracción de moles está presente el gas nitrógeno, que es este de aquí, y el gas oxígeno, que es este de acá. Entonces yo tendría que calcular la fracción molar para el nitrógeno y la fracción molar para el oxígeno, ¿vale? Eso es un ejemplo. Vamos a verlo mejor aplicado a un problema, que es uno de los problemas que tenemos aquí arriba. Entonces aquí nos dice, y voy a dibujarlo para que se vea un poquito más claro. Dice, el aire de un globo está compuesto por varios gases, ¿vale? Dice que tiene 5 gramos de hidrógeno. Entonces déjenme dibujar por aquí el globo. Dice que está el globo por ahí. Y nos está diciendo que está compuesto ese aire por varios gases, de los cuales hay 5 gramos de hidrógeno. Le voy a poner de color azul. Hay 5 gramos de hidrógeno. Entonces estas bolitas azules son los 5 gramos de hidrógeno, H2. Otra cosa, el hidrógeno y la mayoría de los gases, cuando tienen un solo elemento, cuando están en estado gas, son 2 átomos de gas, ¿vale? También se les llama gases diatómicos. En este caso el hidrógeno es un gas diatómico. De ahí dice que tenemos 60 gramos de nitrógeno molecular. Entonces tenemos por acá otro gas, que son 60 gramos de nitrógeno molecular, ¿vale? Es otra forma de llamar a esos gases diatómicos, ¿vale? Gases diatómicos o moleculares. Y tenemos 120 gramos, perdón, 60 gramos. ¿Ok? Y de ahí nos está diciendo que también vamos a tener presente otro gas. Y dice que son 120 gramos de dióxido de carbono. Entonces déjenme dibujar por aquí el otro gas. Estas partículas de gas van a ser los 120 gramos de hidróxido de dióxido de carbono, ¿ok? CO2. Entonces ahí tenemos una ilustración de más o menos lo que está pasando en nuestro problema. Lo que nos están pidiendo es calcular la fracción en términos de moles en que están presentes cada uno de estos gases en toda nuestra mezcla, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Pues bueno, lo que necesito es calcular la fracción molar o la fracción en la que están presentes en términos de moles de cada una de mis especies químicas. ¿Sale? ¿Y cuáles son cada una de esas especies químicas? Pues bueno, nuestras especies químicas que tenemos en este problema, vemos que son 3 especies químicas. Tengo al dióxido de carbono. Déjenme ponerlo acá. Necesito sacar la fracción molar del dióxido de carbono. Necesito también la fracción molar del nitrógeno diatómico. Y la fracción molar, déjenme volver a hacer la X, la fracción molar del hidrógeno diatómico. Necesitamos esos 3 valores, que es lo que me está pidiendo el problema. Calcular las fracciones molares de cada componente. Estos son los componentes, ¿ok? Este de aquí, este de acá y este de acá. Entonces necesitamos estas fracciones molares de cada uno de estos 3 componentes. ¿Cómo podemos calcularlo?
Fácil, la fórmula nos dice que vamos a dividir los moles de cada una de las especies químicas entre los moles totales. Es decir, voy a dividir moles, en este caso de CO2, entre los moles totales, y eso me daría la fracción molar del CO2. En el caso del nitrógeno diatómico, bueno, pues necesitaríamos dividir moles de nitrógeno diatómico entre moles totales. Para el caso del hidrógeno diatómico, serían moles de hidrógeno diatómico entre los moles totales de nuestra disolución. Entonces, como vemos, necesitamos calcular, pues básicamente los moles de cada una de las especies químicas y los moles totales. Y esos moles totales no son otra cosa más que la sumatoria o la suma de todos los moles que tenemos en nuestra solución, ¿vale? Voy a ponerla aquí. Los moles totales son la suma de los moles de nuestra solución. En este caso, los moles totales pues serían igual a la suma de los moles que tenga de CO2 más los moles que tenga de nitrógeno diatómico, que es nuestra otra especie química, y los moles que tenga de hidrógeno diatómico, que es nuestra otra especie química, ¿vale? Entonces necesitamos calcular esos moles. Vamos a calcular los moles por acá. Entonces vamos a hacer primero el cálculo de los moles que tenemos de cada uno de esos componentes. Entonces, ¿cuántos moles tengo de cada uno de estos componentes? Bueno, pues de dióxido de carbono tengo una masa de 120 gramos. Y lo quiero pasar a moles. ¿Cómo convierto estos 120 gramos a moles? Pues bueno, tenemos el peso molecular. Para eso necesito el peso molecular del CO2. Ya hemos visto en otros videos cómo hacer el cálculo del peso molecular. Entonces, bueno, si yo tengo el peso molecular del CO2 y tengo aparte la masa, pues puedo hacer ese cálculo de moles. Entonces, primero vamos a ver cuál es el peso molecular del CO2. El CO2 tiene un peso molecular que viene dado por 12 del carbono y aparte 16 y 16 de dos átomos de oxígeno. En total nos daría 44 gramos partido sobre mol. Entonces, ya que tenemos acá el peso molecular, pues únicamente basta con hacer la conversión de gramos a moles. ¿Okay? Entonces hacemos la conversión de gramos a moles. Entonces, si sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, pues hacemos nuestra conversión con la respectiva sustitución. Tenemos que dividir la masa, que son 120 gramos, entre el peso molecular, que son 44 gramos, partido sobre mol. Y si hacemos esta operación, 120 entre 44, nos da un total de 2.72. Y obviamente esto nos queda en moles. Vale, no solamente tengo que hacer esto con el CO2, sino que también tengo que hacerlo con el nitrógeno diatómico y con el hidrógeno diatómico. Lo voy a hacer en esta parte de aquí abajo. Entonces, bueno, tengo que pasar los gramos de nitrógeno diatómico que tenga a moles y también los gramos de hidrógeno diatómico que tenga a moles. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son esos gramos. De hidrógeno diatómico tenemos 5 gramos y de nitrógeno diatómico tenemos 60 gramos. Entonces vamos a convertir a moles. Ya vimos que para convertir de gramos a moles hay que dividir la masa de cada uno de nuestros compuestos entre el peso molecular. Les recuerdo que si no saben cómo calcular ese peso molecular, pueden checar los videos. Les voy a dejar aquí arriba la lista de reproducción donde ya hemos hablado de estos videos con anterioridad. Pero de todas maneras, si no lo recuerdan, únicamente deben de saber que para sacar el peso molecular es multiplicar las masas atómicas por el número de átomos. Entonces, bueno, vamos a hacer la conversión de estos dos que los tenemos en masa, los vamos a pasar a moles. Entonces, bueno, moles de nitrógeno diatómico van a ser igual a la masa, que es de 60, y eso se divide entre el peso molecular del nitrógeno diatómico, que serían dos átomos de 14. ¿Ok? Eso nos daría ya toda la operación hecha, un total de 2.14 moles, ¿vale? Aquí no estamos haciendo otra cosa más que lo que ya hicimos acá, dividir la masa de 60 entre el peso molecular del nitrógeno diatómico, ¿vale?
la masa molecular del nitrógeno diatómico pues son 2 átomos de 14, serían 28. Bueno, vamos con el hidrógeno. Aquí en el hidrógeno igual tenemos que dividir la masa de 5 gramos entre el peso del hidrógeno diatómico, que sería 2. Entonces 5 entre 2 sería 2.5. Y ahora que obtuvimos ya los moles de cada una de mis especies químicas, de las 3 especies químicas que tenemos en nuestra mezcla, el siguiente paso es obtener los moles totales, porque si se fijan, para sacar cada una de las concentraciones en fracción molar, necesito los moles totales, ¿vale? Ya tengo estos 3 datos, moles de CO2, moles de nitrógeno diatómico y moles de hidrógeno diatómico. Ya únicamente necesito obtener los moles totales. Entonces vamos a obtener esos moles totales. Tengo de CO2 un total de 2.72 moles, ¿ok? Entonces voy a anotar por acá que tengo 2.72 moles de CO2. También tengo que sumar los moles de las otras dos especies químicas. De una, del nitrógeno diatómico, pues son 2.14 moles. Y del hidrógeno diatómico son 2.5 moles. Entonces la suma de todo esto me va a llevar al cálculo de los moles totales. Hacemos la suma, sería 2.72 más 2.14 más 2.5. Eso nos da un total de 7.36. Esa es la cantidad de moles totales, ¿vale? Entonces ya tenemos la cantidad de moles totales. Ahora lo único que hay que hacer es sustituir aquí en esta fórmula para poder hacer el cálculo de nuestras fracciones molares. Entonces vamos a continuar por acá. Voy a hacer una pequeña división para no confundirnos con tanto dato. Entonces básicamente lo que hay que hacer es dividir en todas las fracciones molares, dividir la de la especie química entre el número de moles totales. Totales pues tenemos 7.36 moles. Ok, aquí también serían 7.36 mol. Y para el hidrógeno diatómico igual, los moles totales es de 7.36 mol. Y ahora vamos a sustituir el número de moles que tenemos de cada especie química. De CO2 tenemos un total de 2.72 moles. Entonces eso lo vamos a anotar por acá. 2.72 moles. ¿Vale? Es lo que tenemos de CO2. Vamos ahora con el nitrógeno diatómico. Nitrógeno diatómico tenemos 2.14 moles, pues lo ponemos por acá, 2.14 moles. Y también vamos a sacarle el hidrógeno diatómico. El hidrógeno diatómico tiene 2.5 moles. Y como ven ya tenemos sustituidos las 3 expresiones que tenemos acá, que nos van a permitir hacer el cálculo de lo que nos están pidiendo. Ya tenemos sustituido acá, que nos va a permitir calcular para el CO2. También aquí ya sustituimos los valores para el hidrógeno diatómico. Y también tenemos sustituidos los valores que nos van a llevar al cálculo de la fracción molar para el nitrógeno diatómico. ¿Vale? Entonces los voy a poner por acá para no confundirse de los valores, porque están un poquito amontonados. Entonces bueno, ya lo único que queda por hacer pues es obtener el resultado de esta división. Recordar que moles se anulan con moles. Expreso que la fracción molar no tiene unidades, es adimensional, porque estos moles se eliminan con estos moles, ¿vale? Igual estos con estos y estos con estos. Únicamente nos resta hacer esa operación. Entonces 2.72 entre 7.36, que es para el dióxido de carbono, nos da un total de 0.36, ¿vale? 0.369. Después para el nitrógeno diatómico pues tenemos que dividir 2.14 entre 7.36. Eso nos da un total de 0.29. Y vamos por último con el hidrógeno diatómico. Tenemos que dividir 2.5 moles dividido entre 7.36. Eso nos da un total de 0.33. ¿Vale? Estas de aquí, estas que acabamos de calcular, son las fracciones molares de cada una de nuestras especies químicas. ¿Vale? Entonces ya tenemos las fracciones molares de cada uno de los componentes. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante.
Si nosotros al final hacemos una sumatoria de todas las fracciones molares de nuestra disolución, el total siempre debe ser 1, ¿sale? O aproximado a 1. Entonces vamos a hacer la suma de las fracciones molares que tenemos aquí y al final vamos a comprobar que en efecto nos debe de dar 1. Si sumamos 0.33 más 0.29 más 0.369 nos da un total de 0.99, que es aproximado a 1, ¿vale? Entonces ese también es otro dato importante que ustedes deben de saber. La suma de las fracciones molares debe ser igual o aproximada a 1. Entonces bueno, hasta aquí terminamos este problema. Como conclusión podemos ver que pues vamos a ocupar básicamente unas fórmulas, que es esta que tenemos acá. Y aparte también es bueno saber que la suma de todas las fracciones molares nos debe de dar igual a 1. ¿Ok? Entonces bueno, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda no duden en comentarla por aquí abajo. Y sin más, pues nos vemos en el próximo video.